Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación del módulo 1 de Excel Intermedio, a cargo de Armijos Juan, Gallegos Norma, Freddy Narváez y Ana Pitizac. Los contenidos que vamos a ver es una introducción, objetivos, desarrollo de contenidos, conclusiones y actividades que se realizarán en clase. Introducción. En este primer módulo vamos a familiarizarnos con el entorno de Windows y las herramientas Excel 2016. Veremos las partes de la pantalla, menús, introducción de datos, operaciones básicas. Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Una hoja de cálculo es un programa que permite realizar cálculos aritméticos, estadísticos, financieros, con una serie de datos previamente introducidos. Excel es uno de los máximos exponentes de las hojas de cálculo existentes en el mercado actual, que nos permite generar presupuestos, gráficas, facturas, reportes, análisis de datos, entre otros. Excel incorpora cantidad de funciones que nos facilitará el cálculo de operaciones complejas. El objetivo general. A la finalización del curso, los participantes se habrán familiarizado con la aplicación Microsoft Excel y estarán en la capacidad de editar datos, ingresar fórmulas, realizar operaciones básicas con base de datos y realizar gráficos. Objetivos específicos. Utilizar el explorador de Windows para administrar archivos y carpetas. Personalizar el formato de los principales tipos de datos desde el sistema operativo. Identificar la estructura del teclado y modificar su configuración. Aplicar formatos necesarios en la configuración de una hoja de cálculo. Conocer y aplicar los métodos requeridos en la elaboración de fórmulas y en el uso de funciones básicas. Crear gráficos estadísticos aplicando datos procesados. Vamos a familiarizarnos con el sistema operativo Windows. Tenemos el escritorio de Windows, que es la pantalla principal que se puede observar una vez que se inicializa el sistema. Contiene los iconos de los programas que utilizamos más frecuentemente y los accesos a distintas funcionalidades del sistema operativo. La barra de tareas. La barra de tareas generalmente se encuentra ubicada en la zona inferior del escritorio, la misma que nos muestra programas muy utilizados y otros que nos encontramos a la izquierda. La barra nos muestra el menú de inicio, que al pulsarlo nos mostrará distintas posibilidades de acción y de exploración en lo que respecta al sistema. El explorador de Windows. El explorador de Windows, su icono es esta carpetita amarilla. Es una aplicación para administrar archivos del sistema operativo. A través de esta herramienta es posible visualizar, crear, editar o eliminar carpetas o archivos. El icono que representa el explorador de Windows está ubicado en la barra de tareas, o también puede hacer doble clic en cualquier parte de su escritorio. Por ejemplo, aquí tenemos el explorador de Windows, esta carpeta amarilla en la parte inferior de la barra de tareas. Podemos hacer un clic ahí y se nos abre la carpeta donde tenemos todos nuestros archivos o documentos. Podemos igual aquí buscar, en el caso de que no recordemos dónde tenemos una carpeta, podemos buscar y nos va a empezar a dar un montón de opciones o el acceso a nuestra carpeta. Si queremos crear una nueva carpeta, tenemos aquí la opción nueva carpeta y ponemos un nombre.
por ejemplo, vamos a poner ejercicios. ¿Sí? Continuando. La configuración del teclado. El teclado permite cambiar la configuración, en este caso, por ejemplo, el idioma, accediendo al icono de lenguaje en la barra de tareas y seleccionando o agregando el idioma que uno requiera, o también ingresando por el panel de control. Es decir, aquí al lado de la hora tengo yo el icono de idioma y aquí puedo seleccionar el idioma que yo requiera. En el caso de no tener el idioma que yo quiero, me voy aquí donde dice preferencias de idioma y le busco y agrego el idioma que necesito. Esa es una manera. Aquí agrego. Otra forma de acceder a este icono, si no lo tenemos al lado de la hora, es hago clic aquí en inicio, en el inicio de Windows que está en la parte izquierda en la barra de tareas, escribo panel de control y dentro de panel de control tengo aquí una opción que dice región. En otras versiones tenemos región, hora. Y aquí, por ejemplo, tengo preferencias de idioma y me sale la ventana que anteriormente les indiqué con el acceso directo, donde aquí agrego un idioma, busco el idioma que yo quiero, le hago un doble clic al idioma que quiero, por ejemplo voy a poner español. Sí, me sale varios, voy a seleccionar este, voy a poner instalar y empieza a instalar ese idioma. Ok. Personalizar los formatos de números, moneda, fecha y hora desde la opción o configuración regional, que es la ventana que anteriormente ingresamos. ¿Sí? Aquí uno puede configurar como uno quiere el formato de fecha, de moneda, de idioma. Por ejemplo, aquí está día, mes, año. O en el caso, por ejemplo, en lo que es decimales, si es que quiero coma o punto, ¿sí? Y cuántos dígitos. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Lo que es decimales me separa con coma y lo que es miles me separa con punto, ¿sí? Esto me sirve, por ejemplo, cuando nosotros queremos configurar de cierta manera nuestros formatos. La pantalla principal de trabajo de Excel 2016 es similar a otra aplicación Windows, así como otro programa de paquetes de Microsoft Office, por ejemplo Word. Todos manejan similar aplicación. La aplicación es similar en todo lo que es el paquete de Office. ¿Sí? Está conformada. Tenemos la barra de menú, que es donde estoy señalando archivo, inicio, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Tenemos la barra de herramientas, que está dentro de este cuadro celeste. Esta es la barra de herramientas. Dentro de cada menú tenemos una barra de herramientas acorde al menú. La barra de herramientas de acceso rápido tenemos aquí en la parte superior, es donde estoy pasando con el mouse, ¿sí? Donde uno puede agregar las carpetas que uno necesite. El encabezado de columnas es esto. Estos son columnas, ¿sí? Por ejemplo aquí la columna F. El encabezado de filas,
Tenemos aquí, por ejemplo, el número 7. Celda activa. La celda activa es esta que tenemos aquí, es el cruce entre una fila y una columna, donde se encuentra nuestro mouse en ese momento. La hoja de trabajo, tenemos en la parte inferior, tenemos las hojas de trabajo que nosotros vayamos agregando a nuestra hoja de Excel. ¿Sí? Aquí tenemos un símbolo más, donde nosotros podemos seguir agregando más hojas de trabajo. La barra de fórmulas, tenemos aquí tenemos una FX, es donde tenemos donde se coloca aquí las fórmulas. Y finalmente el nombre de la celda, que es aquí. Por ejemplo, H4 es la celda activa, ¿sí? Que les decía que es el cruce de la columna con una fila. Tenemos aquí H4, el nombre de esta celda. Y en la parte de acá arriba, una vez que uno guarda el documento, tenemos el nombre del libro. El entorno de trabajo. Vamos a ver unas definiciones sobre la herramienta de Excel, que es una hoja. Una hoja se denomina así a la zona donde estamos trabajando. Está compuesta por filas y columnas. Cada hoja tiene un nombre identificativo que se puede cambiar. Lo que les decía aquí en la parte inferior, ¿sí? Aquí podemos cambiar el nombre haciendo un clic con el botón derecho del mouse. Voy a hacerlo práctico. Por ejemplo, aquí tengo una hoja. Al hacer un clic en esta opción más abajo, en la parte inferior, automáticamente se crea una nueva hoja, ¿sí? Aquí creé otra hoja. Hago un clic con el botón derecho y le puedo cambiar el nombre y puedo poner algo acorde a los datos que voy a poner ahí. ¿Sí? Entonces todo esto es mi hoja de Excel. El libro de trabajo. El libro de trabajo es el conjunto de hojas. Un libro puede tener varias hojas. Al grabarlo se crea un fichero con la extensión XLS con todas las hojas que tuviese el libro. La celda. La celda es el cuadro individual que forma parte de la hoja. Es la intersección de una fila por una columna. En la celda se introducen los datos. Estas son cada uno de estos cuadritos, son las celdas. La columna se identifica como una letra, empieza desde la A a la Z y va aumentando conforme la columna. Por ejemplo, yo cuando llegue a la Z, a B y así sucesivamente. La fila se identifica por un número, están dispuestas en horizontal y se numeran desde el 1. ¿Sí? Estas son las filas y estas son las columnas. El rango. El rango es un grupo de celdas adyacentes, es decir, que se tocan. Un rango de celdas, por ejemplo, que va desde la columna A, fila 1, hasta la columna A, fila 5, se reflejaría con el siguiente nombre: A1, A5. El primero y la última celda seleccionada, ¿sí? Como vemos aquí en el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Me ubico en esta celda, en la B1, y arrastro el mouse hasta donde yo quiero este rango, en este caso hasta la D6. Desplazamiento por la hoja. Para desplazarte a través de las celdas de Excel puedes utilizar alguno de estos métodos. Con las teclas de movimiento del cursor del teclado
con un clic en una celda específica o con la función irá o con la tecla F5 y en referencia digitar el nombre a la celda que me quiero desplazar. Es decir, aquí estoy en la celda E7, una opción decía ubicarme directamente, otra opción decía ir a través de la tecla F5. Oprimimos la tecla F5 y nos sale esta opción. Digamos que me quiero ir a la celda P50. ¿Sí? Automáticamente me ubica en esa celda. Agrupar hojas de cálculo. Permite realizar rápidamente tareas en varias hojas de cálculo al mismo tiempo si se agrupan las hojas de cálculo entre sí. Si agrupa un conjunto de hojas de cálculo, cualquier cambio que realice en una hoja de cálculo se realizará en el resto de hojas de cálculo del grupo. En la misma ubicación de las hojas de cálculo, si desea crear, por ejemplo, tablas estándar o cálculos en un gran número de hojas, la agrupación le ahorrará mucho tiempo. Esta funciona mejor si las hojas de cálculo ya tienen estructuras de datos idénticas. Puede agrupar fácilmente todas las hojas de cálculo en un libro de la siguiente forma. Hace un clic en el botón secundario en cualquier pestaña de la hoja de cálculo y en la opción seleccionar todas las hojas, y estoy seleccionando todas las hojas. Si es que quiero agrupar hojas que no sean contiguas, como vemos en el ejemplo, en la parte de acá quiero solo seleccionar la hoja que dice paralelo A y paralelo C, entonces utilizo la tecla control. Hago clic en la próxima hoja que quiero agrupar y las hojas que he señalado quedan agrupadas. Desagrupar todas las hojas. Me ubico en la hoja con el botón derecho del mouse y escojo la opción desagrupar hojas. Dentro de lo que es el entorno de trabajo de la herramienta Excel, tenemos lo que es la protección de hojas. Es muy importante porque nos permite proteger nuestro trabajo o nuestros datos contra borrados accidentales de algunas celdas que consideremos importantes, y se puede proteger toda la hoja, el libro entero o bien solo algunas celdas. ¿Sí? ¿Cómo accedemos? Accedemos a través del menú Inicio, Formato y Proteger hoja. Aquí estoy en Excel, en el menú Inicio, voy aquí a la opción Formato y aquí tengo Proteger hoja o bloquear celda. Voy a poner Proteger hoja. Aquí puedo seleccionar según lo que yo necesite, que no me inserte filas, que no me elimine columnas, y para ello escribo una contraseña. Por ejemplo, voy a poner insertar fila. Me pide de nuevo la contraseña. ¿Sí? Digamos, tengo aquí un dato. Si ven, no me deja ingresar nada porque está protegida. Para realizar, tengo que escribir la contraseña. Pongo formato igualmente, desproteger hoja, y escribo la contraseña. Esto me ayuda a proteger mis datos
Como les indiqué, igual para desproteger es en el mismo menú, se selecciona el rango si es que fue de celdas o en el caso de haber sido una hoja, y se desactiva el bloqueo. También tenemos la opción de proteger todo el archivo o el libro. ¿Cómo lo hacemos? Igual me voy a mi Excel. En este caso mi libro se llama registro de calificaciones. Me voy acá al menú archivo y aquí tengo la opción proteger libro. Aquí yo puedo escoger según lo que yo requiera. Por ejemplo, le voy a poner una contraseña. Me pide nuevamente que confirme y mi libro está protegido. De igual manera, voy a cerrar esta opción, ¿sí? Entonces nosotros podemos seleccionar conforme a lo que necesitemos. De esta manera salvaguardamos nuestra información. Con respecto a las operaciones con archivos, tenemos que podemos crear, abrir una nueva hoja de Excel, guardar, darle un nombre o cerrarla. En el caso, para abrir un nuevo trabajo, voy nuevamente a mi Excel. Sí, aquí me pide la contraseña que la dejé protegida y puedo entrar a mi archivo. En el caso de una nueva hoja, tenemos aquí en la parte superior, en el menú de herramientas, tenemos esta hojita que dice nuevo. Esa es una opción. Nos vamos aquí a archivo, nuevo, y selecciono, tengo igual formatos aquí, selecciono un formato vacío, ingreso mis datos o lo que desea realizar, por ejemplo, y guardo. Tengo la opción aquí con el disquete en la parte igual superior en mi menú rápido de guardar, o en archivo, guardar. Cuando es la primera vez me sale guardar como, selecciono dónde quiero guardar, voy a guardar en mi escritorio, voy a poner ejemplo, les doy un nombre al archivo y aquí incluso puedo seleccionar en qué tipo de archivo deseo guardar. De igual manera, digamos que tengo aquí igual datos, pero no quiero perder esta información y quiero realizar otro archivo, pero con los mismos datos, sino que voy a cambiar ciertas cosas. Entonces, para que no se me guarde la información encima, hago aquí archivo en el menú y guardar como, selecciono dónde quiero guardar y aquí le pongo otro nombre, porque si le guardo se me guardaría en el mismo archivo, pero quiero guardar como otro archivo. Entonces pongo otro nombre, puede ser la misma ubicación o diferente ubicación y guardo. Para abrir un archivo,
Para abrir un archivo, ingreso al Excel. Tengo varias formas. Si es un archivo reciente lo puedo ver aquí, pero si es un archivo que no está en mis documentos recientes, me voy a abrir, examinar y busco dónde está el archivo que deseo abrir. En este caso, este. Y he abierto mi archivo. Aquí también tengo la opción, igual en el menú rápido, de abrir. En este menú rápido nosotros podemos poner las opciones que más utilicemos. En este caso, nuevo, abrir, guardar, impresión rápida, ortografía, deshacer. Las opciones que nosotros más utilicemos y simplemente las tenemos aquí. Ok, esto es lo que les expliqué en la herramienta de Excel. Igual al cerrar un libro de trabajo tenemos una opción. En la parte superior izquierda tenemos una X. Podemos cerrar ahí haciendo un clic y se cierra. En el caso de no estar guardado, por ejemplo, voy a poner algo. En el caso de no estar guardado, me va a pedir si deseo guardar o no guardar. Escojo la opción y procede a cerrarse. Esa es una forma. O la otra es archivo y cerrar. De igual manera, como aún no lo guardaba, pongo guardar, se guarda mi archivo y se cierra. Copiar una hoja. Para copiar una hoja, digamos que tenemos, en el caso de los docentes, tienen paralelos, varios paralelos, y se puede, por ejemplo, hacer un registro de asistencias. Entonces, ¿cómo copio toda la información? Puedo hacerlo de la siguiente manera. Voy a abrir este archivo. Y aquí tengo, por decirle, esta actividad. Aquí están nuestros nombres como ejemplo. Entonces, me ubico aquí con el botón derecho y tengo esta opción que dice mover o copiar. ¿Sí? Aquí me dice cuál es la hoja que yo quiero copiar. Actividad A, B, hoja 1. ¿Ok? ¿Cuál es la que yo quiero copiar? Selecciono crear una copia y pongo aceptar. Y si ven, aquí tengo dos, en la parte inferior tengo una hoja y otra hoja. Está duplicada mi información. En el caso de asistencias, pues nos sirve y solamente cambio el mes y los datos. Esa sería una opción. Otra opción es, me ubico en la hoja, aplasto la tecla control y arrastro hacia donde quiero yo ubicar a mi hoja. En este caso voy a ponerle al lado de hoja 1, suelto y miren, se me creó una tercera copia. Es otra opción también. Ok, los tipos de datos que tenemos en una hoja de Excel son valores constantes, todo tipo de datos que escribimos directamente, ya sea texto o números. Este valor no cambia a no ser que lo modifiquemos o borremos. Las fórmulas.
es un valor especial que hace referencia a celdas, nombres, datos que producen un resultado. Las fórmulas comienzan siempre con el signo de igual. Si modificamos el valor de una celda a la que la fórmula esté haciendo referencia, el resultado de la fórmula varía automáticamente. En otro tipo de datos tenemos valores numéricos. Excel posee para los valores numéricos el formato general, es decir, que podemos escribir un número como 200.000 sin separadores de miles, y Excel lo dejará tal y como lo hemos escrito. También podemos utilizar signos como punto, coma, signo menos para cantidades negativas, o paréntesis, o el signo de porcentaje. Es decir, que en mi hoja de Excel, digamos, tengo un dato ¿sí? Me puedo ubicar con el botón derecho, formato de celda, y aquí es donde yo puedo poner el formato que necesite. Si quiero dos decimales, si quiero usar separador de miles o no quiero usar, en la parte de abajo me sale la presentación de cómo me reflejaría el número. En el caso de números negativos con número, con el signo menos o en rojo, puedo también utilizar el símbolo en el caso de monedas, si es que están haciendo algún presupuesto o algo, el signo de sucres, o aquí también tenemos igual el signo de dólares, o tenemos igual la moneda que necesitemos. Podemos igual personalizar también como queremos igual nuestro formato. Aquí tenemos varios tipos de datos. Fecha, igual como quiero que me salga la fecha, en este formato, escrito el día, en números, el mes en letras, el año, o en números separados con slash o con guión. Aquí nosotros podemos escoger el formato acorde a nuestras necesidades y acorde a lo que estemos haciendo. Introducción de valores de texto. Un texto es cualquier conjunto de caracteres que Excel no considera como un número. Podemos introducir directamente los caracteres en la celda. Un texto puede invadir la celda y celdas de su derecha y ésta se visualizará por completo, siempre que las celdas estén vacías. Si no lo están, el texto será recortado en la celda. Los textos pueden ajustarse, centrado, alineado, retorno automático. Es decir, voy a poner aquí ¿sí? En este caso, como no tengo nada al lado, se me refleja, pero en el momento que yo escriba o digite algo, no se visualiza. Claro que puedo igual agrandar el formato acorde a mis necesidades. Introducción de fecha y hora. Las fechas se almacenan internamente como números de serie que Excel cuenta desde el 1 de enero de 1990 y que transforma en caracteres legibles en pantalla. El usuario puede introducir las fechas de varias formas. Por ejemplo, como les indicaba, con slash o escribiendo el mes. Ustedes pueden escoger el formato conforme a sus necesidades. Tenemos también
Por ejemplo, en el caso de digitar la fecha actual, es, por ejemplo, en el registro de existencia o en el registro de algo, puedo utilizar la tecla control y la tecla mayúsculas y me sale la fecha actual. Con punto y coma. Y la tecla control con la tecla mayúscula más los dos puntos y me sale la hora actual. ¿Sí? La otra opción era control mayúsculas y dos puntos y automáticamente me sale la fecha actual. Ok. También entre los tipos de datos tenemos tipos de series. Esto nos ayuda a optimizar tiempo para no estar digitando. Por ejemplo, en el caso de enumerar, podemos hacer de la siguiente manera. A partir del valor inicial, en este caso 1, de la primera celda, simplemente tenemos que utilizar el cuadro de llenado y Excel crea automáticamente la serie o la secuencia que nosotros pongamos acorde a lo que necesita. Por ejemplo, poner aquí 1, 2, señalo mi rango, ¿sí? Y automáticamente Excel me ayuda creando una secuencia. Por ejemplo, en meses, ¿sí? Y automáticamente se crea. Con respecto a la edición, cuando el cursor está situado en una celda o estamos seleccionando un rango, el puntero del ratón puede adquirir varias formas según donde esté situado. Por ejemplo, si lo situamos sin pulsar clic sobre la selección, el puntero del ratón adquiere una forma de cruz blanca. Esta forma significa que estamos en modo de selección normal. Cuando sitúas el puntero del ratón en la esquina inferior derecha de la celda o de la selección sobre el punto negro, el puntero del ratón adquiere una forma de cruz. Esta forma indica que estamos en modo copiar o modo de llenado. Si arrastramos la celda pulsando el botón izquierdo, realizaremos un llenado de celdas, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, está la palabra enero y arrastro para que me copie el mismo formato. Puedo igual de la misma manera copiar no solo textos sino también fórmulas. Copiar y mover celdas. Colocando el puntero del ratón en el mismo borde de la selección, observa la forma que adopta. Arrastrando de esta forma la selección, moveremos las celdas a otra ubicación. Si lo arrastramos manteniendo pulsando la tecla de control, lo que haremos será copiar las celdas. Fórmulas. Las fórmulas básicas. Una fórmula es una expresión que introducimos en una celda y que relaciona valores y fórmulas de otras celdas para producir un resultado. Una fórmula comienza siempre con el signo igual y puede contener textos, números, referencias de celda, entre otras cosas. En la celda que contiene una fórmula se visualiza siempre el resultado de la misma y la fórmula en sí se visualiza en la barra de fórmulas. La fórmula combina diferentes operadores
Para realizar los cálculos, estos operadores son aritméticos. Tenemos aquí suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, exponente. ¿Sí? Tenemos también operadores de comparación: igual, distinto, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y de texto, que nos ayuda a hacer una concatenación. Por ejemplo, que me una nombre y apellido. Aquí tenemos ejemplos de fórmulas básicas. Por ejemplo, dice igual 12 más 5. Vamos a hacer en la hoja de Excel. Crear una nueva hoja. Ok. Digamos que aquí tengo números. ¿Sí? Entonces deseo sumar los dos números que están en cada fila. En este caso sería el signo igual. Selecciono el número que quiero sumar, más el otro número que quiero sumar. ¿Sí? Entonces una fórmula siempre empieza con igual y la operación que quiero realizar. A2, que significa 12, más B2, que es el número 100, dan 112. O puedo escribir, en el caso, igual 12 más 100, que es como está en el ejemplo, y tenemos la respuesta. Como le indicaba anteriormente, uno se puede ubicar en la parte inferior derecha de la celda, nos sale esta cruz negra y selecciono hacia abajo. ¿Sí ven? Me copió la fórmula sin necesidad de estar digitando. Cuando nosotros realizamos operaciones tenemos que tener en cuenta los paréntesis, el orden de las operaciones. ¿Ya? Excel tiene una prioridad sobre cada operación. En este caso, porcentaje es primero, exponente, multiplicación, división, suma, resta, unión de textos y comparación. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, igual 10 más 2 por 10 producirá un resultado de 30, pues primero se realiza la operación de multiplicación 2 por 10 y finalmente se le suma el primero. ¿Sí? Primero está multiplicación y división y luego está suma y resta. Cuando nosotros no usamos paréntesis. Cuando usamos paréntesis, se resuelve lo que está dentro del paréntesis y en este caso el resultado es diferente. 10 más 2, 12 por 100 es 120. Por eso, al realizar una fórmula debemos tomar en cuenta el operador que vamos a usar. Debemos tomar en cuenta si es una operación larga, preferible entre paréntesis poner lo que queremos realizar primero para que no nos produzca diferencias o errores. Copiar fórmulas. Cuando copiamos fórmulas, el contenido de la fórmula se actualiza a medida que copiamos en horizontal o en vertical, por lo cual se debe definir la referencia que indica la posición de la celda contenida en la fórmula. ¿Sí? Tenemos celdas relativas. ¿Qué quiere decir? Que indican la posición de la celda como desplazamiento a partir de la cual se está introduciendo la fórmula. Si las celdas referenciadas cambian de ubicación, Excel ajusta las referencias para adaptarlas a la nueva posición. Celdas absolutas.
indican posiciones que no cambian. Una celda se convierte en absoluta añadiendo antes y después de la letra de la columna el signo de dólar, ¿sí? Es decir, y mixta la que tiene la combinación de las dos. Es decir, al yo copiar, aquí tengo la fórmula, ¿sí? De esta suma entre estas dos columnas de la misma fila. Al copiar la fórmula, automáticamente me copia la sucesión de la siguiente fila, ¿sí? Pero en el caso de que yo quisiera que un dato no se mueva, entonces yo debo poner el signo de dólar de la celda o del dato que yo quisiera que se mantenga. Por decirles, tengo aquí 10, 20, ok, tengo aquí 15, 40, ¿sí? Voy a copiar igual la fórmula. 10 más 20, 30. Ya. Si yo sigo copiando la fórmula, obviamente me va a sumar como 0 esta segunda columna. 15 más 0, 30 más 0, 40 más 0. Pero yo quiero mantener que me sume el segundo dato, ¿sí? O sea, esta más esta. La segunda igual. 15 más 20. 30 más 20. 40 más 20, porque quiero que este dato no se mueva. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi fórmula, en este caso B6, yo le pongo el signo de dólar, ¿sí? Entonces, al copiar la fórmula, miren, ¿sí ven la diferencia? Me sigue manteniendo el segundo dato que decía que lo mantenga, el B6. Bajo, sigue el B6 y sigue la celda A9 y se mantiene B6. A eso se refiere lo que me está indicando aquí sobre celda absoluta, relativa o mixta. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con los datos tenemos ordenar el o los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos, aplicar formatos a todos los datos. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla donde nosotros podemos llenar nuestros datos y tendríamos nuestra pequeña base. El filtro ¿en qué me ayuda? Actúan de forma de lista desplegable y nos permiten filtrar o elegir datos según las condiciones que se especifiquen, para lo cual se selecciona el rango de la lista o base. Por ejemplo, vamos a archivo de Excel para que sea de manera más fácil. Digamos, tengo esta actividad A, ¿sí? Me voy acá, a esta hoja. Ok, yo puedo señalar cuáles quisiera, qué campos quisiera yo que me filtre. Es decir, por ejemplo, tengo apellido y paralelo, ¿sí?
me voy acá a datos, tengo aquí la opción filtro, es una manera. Si ustedes ven, se ubica una flechita hacia abajo. Entonces, por ejemplo, me puede ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, puedo seleccionar todo. En el caso aquí de paralelo, digamos, voy a cambiar los datos para que se pueda apreciar de mejor manera. Voy a poner B, C y A. Ok. Entonces aquí yo entonces aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, todos, que me aparezcan todos los de todos los paralelos, o solamente que me aparezcan las personas del paralelo A, ¿sí? O que solo me aparezcan las personas del paralelo B. Para eso me ayuda el filtro de datos, ¿sí? Es acorde a lo que yo necesite. Por ejemplo, digamos, de esta tarea voy a seleccionar de nuevo filtro, ok, y de esta tarea yo quisiera saber, aquí me va a salir en el caso de que hubieran otros datos, cuáles son las personas que tienen bajo promedio, ¿sí? Voy a cambiar los datos por decirles, ¿sí? Entonces no quiero que me aparezcan las personas ni de 10 ni de 8, solo que me aparezcan las personas que están con el promedio justo. Uno puede realizar los filtros conforme a lo que uno necesite. Y ordenarlos de igual manera, de forma ascendente o de forma descendente. Los gráficos. Excel ofrece la posibilidad de trabajar con gráficos en sus hojas de cálculo que nos proporcionarán una visión más clara y gráfica del contenido de las tablas de datos. Un gráfico de Excel es la representación, como su nombre lo indica, gráfica de un conjunto de datos de una hoja de cálculo. Los tipos de gráficos. Podemos crear diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Tenemos de columna, en línea, en formato pastel, en barra. Nosotros tenemos que ver de qué manera queremos representar y sea más llamativo o fácil, en todo caso, para exponer o explicar a otra persona, o igual para uno mismo tener más claro lo que uno necesita conocer. ¿Cómo creo los gráficos? En la opción del menú en insertar, ¿sí? Tengo gráficos y aquí yo puedo seleccionar el gráfico que necesite. Para ello, primero debo seleccionar los datos o el rango o mi tabla que necesito graficar, ¿sí? Vamos a ir al Excel. Entonces, por ejemplo, voy a coger voy a seleccionar estos datos,
¿sí? Cuando son juntos, simplemente selecciono con el mouse o con el teclado. Pero cuando están columnas separadas, con la tecla control puedo seleccionar mi columna y los otros datos que quiero, ¿sí? Entonces me voy aquí a insertar y aquí tengo gráficos. Me voy acá a la opción de gráfico. Quiero ver todos los gráficos. Aquí están los tipos de gráficos que les decía: en línea, en forma de pastel, en forma de barra, de área. Quiero en columna, ok. Incluso me sale aquí una vista previa de cómo sería. Y por ejemplo, con esto yo puedo ver algo más fácil. Puedo hacerlo por paralelos. En este caso hice con los datos que tengo aquí de entonces, por ejemplo, el estudiante que está mejor o los estudiantes que están más bajos, o ver una expectativa de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y aquí me sale esta opción. Aquí está el gráfico. Yo puedo igual coger, cambiar, puedo cambiar la forma del gráfico. Digamos, quiero así, quiero en pastel, quiero en barra, ¿sí? Uno selecciona conforme a lo que uno necesita. Ok. Cuando se crea un gráfico de Excel, se puede realizar como un gráfico incrustado, como lo hice anteriormente en la misma hoja, o puedo crearlo en una hoja nueva. Aquí tenemos ejemplos de gráficos. Este es un gráfico de área que representa la evolución de las series a lo largo del tiempo. Muestra el volumen de cada serie, el total acumulado de las mismas. Tenemos aquí un gráfico de barras, ¿sí? El eje X representa verticalmente y el eje Y horizontalmente. Las barras apiladas en este ejemplo representan la relación de cada punto con el total. El gráfico de columnas representa las series en barras verticales y permite compararlas y analizar las diferencias de valores entre los puntos a través del tiempo. Es un gráfico ideal para observar los datos en un monto de tiempo dado. Como conclusión de esta herramienta, la herramienta Excel nos ofrece diversas opciones que nos permiten trabajar con números, operaciones, estadísticas simples o complejas, con el fin de obtener los resultados deseados acorde a nuestras necesidades. Permite optimizar tiempo y recursos y por ende mejorar nuestra labor. Permite crear gráficos, lo cual nos ayuda a poder reflejar nuestra información de una manera más práctica y visual. Las actividades en clase las realizaremos este día sábado, y si tienen alguna duda, ahí estaremos para ayudarles. Espero haber cumplido con sus expectativas. Esta es una herramienta de mucha ayuda, que nos ayuda a cumplir muchas metas, no solo en el aspecto laboral, sino también en la parte de uno privada. Podemos tener nuestras finanzas, podemos manejar nuestros datos de una mejor manera. Muchas gracias por su atención.